Hola, buenas tardes. Somos el equipo conformado por Cosme Montaño Cristóbal, García Martínez Karen y su servidora Jiménez de la Merced Xochitl Gabriela. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Cursamos la materia 701 de Psicología Teórica de Elección 2, Antecedentes y Desarrollo de la Terapia y Modificación de la Conducta 2. La profesora a cargo es la licenciada Josefina Villalobos Vadillo. A continuación les vamos a presentar el tema del condicionamiento encubierto, el cual es un modelo teórico consistente en un conjunto de técnicas y estrategias de intervención donde la conducta manifiesta puede modificarse imaginándose a uno mismo realizando una conducta concreta y recibiendo diversas consecuencias. Estas técnicas aplican los principios del aprendizaje clásico y operante en la representación de las imágenes mentales y las representaciones simbólicas, conocidas también como eventos privados. Se manejan bajo el supuesto de que los principios conductuales son homogéneos tanto a nivel manifiesto como no manifiesto, quedando a cargo del propio individuo, por lo que las respuestas modificadas por el paciente en su imaginación se generalizan a la conducta manifiesta. El representante de esta técnica del condicionamiento encubierto es Joseph Cautela, quien se apoya en el trabajo de desensibilización sistemática de Wolff, lo que da como origen a 6 técnicas distintas denominadas técnicas de condicionamiento encubierto o técnicas de control cooperante, y las cuales consisten en reforzamiento positivo encubierto, reforzamiento negativo encubierto, extinción encubierta, modelado encubierto, coste de respuesta encubierto, parada del pensamiento y tríada de autocontrol. Los antecedentes históricos de esta técnica comienzan en Europa con el psicoanálisis, donde se utilizó la imaginación con fines terapéuticos. Freud y Jung utilizaron la imaginación y la fantasía para reflejar relaciones interpersonales, conflictos y problemas personales. En América, a partir de Watson en 1924, la conducta humana se dividió en observable e inobservable, dando como origen la exclusión científica del comportamiento de los aspectos no manifiestos. Chappell y Stevenson utilizaron las imágenes para tratar pacientes hospitalizados con úlceras pépticas y gástricas, mediante la imaginación de experiencias positivas para controlar la ansiedad. Más tarde, Bandura y Skinner aceptaron e incorporaron los fenómenos no observables a análisis de la conducta. Asimismo, Skinner y Day supusieron una equivalencia funcional entre los fenómenos observables y los encubiertos. Home describió los fenómenos encubiertos y controló su frecuencia. Förster planteó el análisis de la relación funcional entre conductas manifiestas y encubiertas. Terrés, por su parte, consideró que las conductas encubiertas de un individuo son resultado de una historia de reforzamiento diferencial mediatizado por otras personas. Sin embargo, todas estas aplicaciones tuvieron muy poca influencia, pues la preferencia de Wolff por la desensibilización imaginaria fue responsable del surgimiento del condicionamiento encubierto a través de Cautela, quien presentó una técnica llamada sensibilización encubierta como punto de partida para el surgimiento de las diversas técnicas basadas en la utilización de la imaginación, aplicadas todas a diversas conductas problemáticas o desadaptativas, como el comer y beber excesivamente, el abuso del tabaco y el alcohol y conductas sexuales desviadas, lo anterior a fin de instaurar respuestas de evitación. Con ello, las técnicas de condicionamiento encubierto pretenden cubrir tanto la desaparición de conductas de evitación como aquellas conductas de acercamiento. Las bases teóricas del condicionamiento encubierto que clasifican los procesos conductuales se presentan en 3 categorías. Veamos a continuación. La conducta observable o motora,
las respuestas psicológicas encubiertas, como el pensar, el imaginar y el sentir, y aquellas respuestas fisiológicas encubiertas, de las cuales se tiene o no conciencia de ellas, pero no son observables para los demás. De esto, podemos decir que algunas de estas respuestas son potencialmente más controlables que otras, pero las psicológicas encubiertas solo pueden ser conocidas a través del lenguaje. Cautela y Barón consideran que las técnicas de condicionamiento encubierto se aplican a las respuestas psicológicas encubiertas, sustentando su validez en 3 postulados. Primer postulado: homogeneidad y continuidad, que deriva entre las conductas manifiestas y encubiertas, y se puede transferir las conclusiones empíricas de los fenómenos manifiestos a los fenómenos encubiertos. El segundo postulado: interacción entre los procesos encubiertos y los observables. Influyen unos en otros, aunque a veces los encubiertos son solo un simple etiquetado de los manifiestos. El tercer postulado: leyes del aprendizaje. Rigen de forma similar a los procesos encubiertos y los manifiestos. Es a partir de aquí que los procedimientos que han demostrado ser eficaces en la modificación de la conducta manifiesta pueden ser igualmente efectivos si se aplica la imaginación. Cautela reafirma la base técnica del condicionamiento encubierto en el condicionamiento operante, en la homogeneidad, interacción y aprendizaje entre el comportamiento manifiesto y encubierto, distinguiendo entre los pensamientos y el habla subvocal para conseguir un cambio en una estructura hipotética, actitudes y percepción de sí mismo. En oposición, Bandura lo sitúa en el marco de aprendizaje social. Así, Martos y Vila señalan que las bases teóricas del condicionamiento encubierto pueden estar sustentadas en modelos como los del aprendizaje vicario o procesos cognitivos. La utilización de la técnica se da a partir de un procedimiento básico que requiere de determinados pasos. El primer paso es justificar razonadamente el uso de la técnica al cliente, donde se le debe plantear un razonamiento base antes de comenzar la intervención, explicándole las bases de estas técnicas y demostrándole cómo el ambiente influye en el control de la conducta. El segundo paso: evaluación de la capacidad imaginativa y entrenamiento en imaginación, ya que en ocasiones es suficiente una descripción detallada por parte del terapeuta para que el sujeto sea capaz de reproducir mentalmente un escenario. Tercer paso: establecimiento de pautas de comunicación entre cliente y terapeuta durante la sesión, donde pueden introducirse palabras como cambio o utilizar códigos de gestos. Cuarto paso: alternancia de imágenes de conductas a cambiar y consecuencias o estímulos relacionados, donde la base de estas técnicas consiste en condicionar unas imágenes a otras, para lo que se irán alternando en el orden previsto. Quinto paso: entrenamiento del cliente en realizar las secuencias sin ayuda. El cliente debe aprender a imaginar por sí solo y practicar con una frecuencia mucho mayor. Finalmente, sexto paso: programación de tareas entre sesiones. Se deben realizar tareas de entrenamiento en imaginación de la secuencia de la forma preestablecida, así como la contraposición de las consecuencias imaginativas ante los estímulos elicitadores reales. Casos en los que se usa esta técnica: en sus inicios se utilizó en la práctica privada o en casos ambulatorios para pacientes adultos. Más tarde se aplicaron en diversas instituciones, escuelas y hospitales. Se aplicaron a poblaciones de ancianos, adolescentes y niños, como para reducción del miedo al dentista, ansiedad al hablar, incremento de la interacción social en niños, entre otras. En la medicina conductual,
es muy útil para la reducción del dolor, el control de la obesidad y la obesidad en retraso mental y asma. En el área sexual se utiliza para desviaciones sexuales, en el exhibicionismo, fetichismo, sadismo, violencia sexual y otras. En las adicciones es muy útil para el tabaquismo, la heroína, el alcoholismo. Asimismo se utiliza en entrenamiento de habilidades sociales y en la psicología del deporte. Algunos casos donde esta técnica no aplica o resulta difícil es en aquellas personas con necesidades especiales, niños muy pequeños e individuos con severos trastornos conductuales. Finalmente, concluimos que el conjunto de técnicas y estrategias de condicionamiento encubierto pueden ayudar a generar cambios afectivos, cognitivos y conductuales del usuario del servicio psicológico. Por lo tanto, la imaginación y el pensamiento se traducen en mediadores entre nuestros comportamientos y las situaciones que vivimos diariamente. Nos permiten modular reacciones emocionales y acciones. El individuo puede constituirse como un eficaz agente de cambio de su propio comportamiento a través del uso de procedimientos que le permitan fomentar la autodirección personal. Lo anterior, ya que la efectividad de las técnicas citadas se debe en gran medida al poder para modificar o reestructurar sus cogniciones, constituyéndose en recursos altamente potentes para modificar comportamientos en la realidad. Muchas gracias por su atención. Es todo.